Buen día, gente. El día de hoy veremos las técnicas y maniobras de exploración interna y externa y transiluminación, la exploración de la región anoperineal, tacto rectal y valoración de la próstata. A continuación, comenzaremos con la anatomía y fisiología. El tubo digestivo termina en un segmento corto, el conducto anal. El margen externo del conducto anal está mal delimitado, pero el aspecto húmedo y lampiño de su piel suele diferenciarlo de la piel perianal circundante. La actividad muscular voluntaria del esfínter anal externo e involuntaria del esfínter anal interno suele mantener cerrado el conducto anal. El esfínter anal interno es una prolongación de la túnica muscular de la pared rectal. Ahora, hablando de la unión anorrectal, a menudo denominada línea pectínea o dentada, que es el conducto anal cuando queda delimitado el recto por una línea en dientes de sierra que marca la transición de la piel a la mucosa. Después, hablando de la glándula prostática, que en los hombres son 3 lóbulos que rodean la uretra, en los 2 lóbulos laterales se apoya en la pared anterior del recto, donde se palpan con una estructura redonda con forma de corazón y de una longitud aproximada de 2.5 centímetros. Están separados por un fino surco medio, también palpable. Observe que el tercer lóbulo o medio se encuentra delante de la uretra y no puede explorarse. Por último, las válvulas de Houston, encontradas en la pared rectal que contiene 3 pliegues internos. La más baja a veces se puede palpar. En la mujer, el cuello uterino suele palparse a través de la pared anterior del recto, como dato. Ahora, proseguiré a mencionar los motivos de la consulta. Empezaremos con los síntomas habituales o preocupantes, como lo son los cambios del ritmo intestinal, sangre en las heces, dolor con la defecación, rectorragia o molestias, las verrugas o fisuras anales, una disminución en la fuerza del chorro urinario o ardor al orinar. Deberá preguntar si ha habido algún cambio en el ritmo intestinal o en el tamaño o el calibre de las heces, diarrea o estreñimiento y el color de las deposiciones, así como el interrogatorio sobre la presencia de sangre en las heces, que va desde las deposiciones negras que indican melena hasta las deposiciones rojas de la hematoquesia, y la emisión de sangre roja por el recto, que sería la rectorragia. También se puede preguntar por la presencia de moco. Ahora los cambios del ritmo intestinal, en particular las deposiciones finas como un lápiz, pueden advertir de un cáncer de colon. La sangre en las heces puede ser de pólipos o de cáncer, pero también de una hemorragia digestiva o de hemorroides locales. En el adenoma velloso puede aparecer moco. Lo mencionado anteriormente va de la mano con la anamnesis de los antecedentes. Continuaré con dolor y síntomas. Primeramente hablando sobre el dolor, el dolor en el aparato genitourinario masculino es una manifestación clínica muy frecuente y constituye un motivo de consulta usual en la práctica clínica urológica. En cuanto a las formas de comienzo y su evolución, el dolor puede ser agudo o crónico. La localización del dolor es una cualidad primordial que hay que tener en cuenta. Se clasifica así en lumbar y lumboabdominal, hipogástrico, perineal, escrotal, uretral y peniano. Primero mencionaremos el dolor lumbar y lumboabdominal, que puede verse como unos motivos de consulta nefrourológicos. Después, el dolor hipogástrico. Sobre esta región, se refiere a los dolores vesicales y en general se relacionan con trastornos de la micción, como puede observarse en la retención aguda de orina, la cistitis aguda o los tumores vesicales. El dolor de la cistitis intersticial, la tuberculosis vesical y la hipersensibilidad vesical se asocia con el llenado vesical y se alivia al evacuar la vejiga. Después, el dolor perineal se irradia desde el periné hacia los genitales externos, la uretra por delante y el ano por detrás, y la cara interna de ambos muslos y glúteos. Puede ser agudo o crónico y estar ocasionado por prostatitis, adenomitis, absceso prostático, entre otros. Su diagnóstico diferencial debe realizarse con las patologías anorrectales como el cáncer del recto, las fístulas y abscesos perianales, el herpes zóster y la artrosis sarcococcigia.
Como cuarto punto, el dolor en la bolsa escrotal. Bueno, este tipo de dolor localizado puede ser agudo o crónico. Se percibe localmente y puede haber cierta irradiación a lo largo del cordón espermático y el hipogastrio. El dolor agudo puede deberse a la torsión del cordón espermático, torsión de restos embrionarios, infarto de testículo, hematocele traumático agudo, tuberculosis aguda y en general, pues está asociado con modificaciones semiológicas del escroto y de su contenido. El dolor crónico puede ser causado por epididimitis crónica, hidrocele, quiste de cordón espermático, varicocele, hematocele o tumor de testículo. A su vez, existe dolor referido secundario a un proceso doloroso renoureteral, como el cólico renal con irradiación a la bolsa escrotal. Después, el dolor uretral es el dolor referido al trayecto uretral y al meato urinario, que en general está asociado con la micción y exacerbado por ella. El dolor uretral fuera de la micción se observa en la periuretritis, la prostatitis, el tumor prostático, la litiasis vesical y la presencia de cuerpos extraños en la uretra, y pues en lo general es continuo. Cuando acompaña la micción presenta diversos matices como el dolor quemante uretral o el tenesmo vesical. A continuación lo mencionaremos, que es la sensación persistente de evacuación vesical al final de la micción. Cuando el dolor intenso se relaciona con expulsión dificultosa o goteo de orina, se denomina estranguria. Bueno, pues este cuadro se observa en la cervicotrigonitis, la uretritis y la prostaturetris. Por último, el dolor peniano. El dolor del pene en estado de flacidez, por lo común se asocia con enfermedades cutáneas de la piel del órgano, como las balanitis y la balanoprostitis, el eritema multiforme, el edema angioneurótico, la dermatitis de contacto, el eczema y la linfangitis esclerosante. El dolor durante la erección se relaciona con la enfermedad de la Peyronie. Los siguientes son los síntomas premiccionales. Primero, pues la urgencia se define como un fuerte deseo miccional y una sensación de que la micción es inminente. Esta sensación se siente en el perineo y en el pene, y a menudo produce una contracción del piso pelviano para evitar la potencial incontinencia. Si se presenta más de una vez por semana, pues debe considerarse normal. Después, el dolor vesical se siente a nivel suprapúbico y aumenta en forma lenta y gradual con el llenado vesical. Este dolor puede producir un incremento de la frecuencia, no por temor a la incontinencia, sino un aumento del dolor y el malestar. El dolor vesical, si bien se alivia con la micción, persiste después de ella. Puede deberse a trastornos inflamatorios de la vejiga, como por ejemplo cistitis aguda o cistitis intersticial, o pues ciertos tipos de aumento de la sensibilidad vesical sin inflamación, como puede ser la vejiga hipersensible idiopática. Después, la vacilación se percibe como el retardo en el inicio de la micción, una vez que el paciente desea orinar y está preparado para ello. Tiene que ver con el volumen urinario, ya que es normal que un paciente presente vacilación cuando trate de orinar volúmenes menores de 100 mililitros. Bueno, pues después puede deberse a sobredistensión o poca distensión de la vejiga, inhibición psicológica de la contracción vesical o falta de contracción voluntaria del detrusor o disinergia de trusor-esfínter que se observa en la vejiga neurogénica, o pues podría ser una contracción insuficiente del músculo detrusor. Por último, la incontinencia urinaria. De estos síntomas premiccionales, que es una condición en la cual la pérdida involuntaria de orina constituye un problema social o higiénico y es objetivamente demostrable. Bueno, pues hay distintos tipos de incontinencia que mencionaremos. Pues la incontinencia de esfuerzo es una, después incontinencia de urgencia, incontinencia por risa. Esta pues puede ocurrir sobre todo en mujeres jóvenes y no se asocia con otro tipo de afecciones urinarias. Su mecanismo pues no es muy bien claro. Después puede ser la enuresis, hace referencia a cualquier incontinencia. La incontinencia refleja, la incontinencia por rebosamiento paradójica o falsa incontinencia, pues debido a un aumento de la presión intravesical por encima de la presión del cirio uretral. Se observan los casos en los cuales existe una falta de contracción del detrusor.
Y pues finalmente la incontinencia total de la orina es la pérdida constante de orina debido a la falta de resistencia en el tracto de salida por déficit del mecanismo esfinteriano distal y del cuello vesical. Y pues estos serían todos los síntomas premiccionales. Hablando ahora de los síntomas postmiccionales, empezando con el tenesmo vesical, pues esto está denominado porque es una persistencia de que pues de que cuando en una situación normal se completó la micción, el paciente pierde la sensación de deseo miccional y ahora en este caso pues era persistente. Después la disuria. Este síntoma tiende a ser equívoco, algunos se refieren a él como dificultad de la micción. Se aplica este término al dolor uretral, como se observa en la uretra aguda. La disuria puede ser secundaria a uretritis, cistitis y prostatitis. Por último, pues el goteo postmiccional. Es importante distinguir entre goteo terminal y goteo postmiccional. El goteo terminal sigue el flujo urinario y el goteo postmiccional se define como la pérdida de orina una vez que el vaciado ha sido completado. Les informaré un poco sobre la anamnesis de los antecedentes en estos casos. Bueno gente, pues empezamos con datos personales, hablando primeramente de la edad, que abarca desde los niños hasta adultos mayores. Primero en los niños, pues predominan las malformaciones congénitas y neoplasias. Los síntomas prevalentes son los trastornos de la micción, la fiebre, el retardo en el crecimiento, infecciones urinarias, entre otros más. En los adolescentes, el crecimiento puberal favorece la aparición de patologías como la torsión del cordón espermático y el varicocele. También son frecuentes los tumores de testículo, los traumatismos urogenitales y, de acuerdo con la actividad sexual, dependiendo de cada persona, pues las enfermedades de transmisión sexual. En el adulto joven, la patología urogenital está dominada por la litiasis urinaria, las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones urinarias, prostatitis, los traumatismos y los tumores de testículo. Después, en los adultos, son habituales los trastornos de la micción por hiperplasia prostática benigna y las disfunciones sexuales. Esa es la edad de aparición de los tumores de próstata, vejiga y riñón. Por último, en los adultos mayores se observan trastornos miccionales debido a vejiga neurogénica por procesos degenerativos de del sistema nervioso central y por hiperplasia prostática benigna. En esta edad es en donde aparece el cáncer de próstata, pues es más predominante. Hablando del lugar de residencia y ocupación, pues el lugar de residencia es importante para determinar un diagnóstico. Por decir, la tuberculosis urogenital se halla fuertemente asociada con los grandes conglomerados poblacionales y con los bajos estratos sociales. Algunas ocupaciones implican un mayor riesgo de traumatismos urogenitales, como por ejemplo obreros de construcción y empleados de fábricas, o en otro caso pues algún trabajo en el que el tiempo para ir al baño sea nulo. Después, pues también el cáncer vesical es más frecuente en personas expuestas a aminas aromáticas, colorantes y otros materiales. Quienes trabajan a altas temperaturas, pues también están sometidos a deshidratación, lo que favorece la formación de litiasis urinaria. Esto serían datos personales. Seguimos con los antecedentes personales. La práctica de algunos deportes se asocia con un mayor riesgo de patologías traumáticas. Los traumatismos de riñón y de las bolsas escrotales son frecuentes en los jugadores de fútbol y rugby. En cambio, las lesiones de la uretra vulvar son habituales en ciclistas. Los corredores de automóvil y motocicleta pueden presentar vejiga neurogénica secundarias, lesiones medulares. También los hábitos alimentarios, como la ingesta abundante de calcio, oxalatos o boratos, predispone a la formación de litiasis urinarias. Por último, el hábito de fumar se asocia con el cáncer de vejiga. Además, es importante consignar el antecedente de cirugías y patologías pelvianas en general, cólicos y eliminación de litiasis urinarias y episodios de hematuria. Y ahora les hablaré sobre las técnicas de exploración. Podemos elegir cualquiera de estas posiciones apropiadas para la exploración, aunque en muchas ocasiones el médico pide al paciente que, estando de pie, se incline hacia adelante con la parte superior del cuerpo apoyada sobre la camilla y las caderas flexionadas.
pero en la mayoría de los casos la posición de cúbito lateral resulta satisfactoria y ofrece una buena visualización de las regiones perianal y sacrococcígea. Sin embargo, las otras dos posiciones, como es la posición lateral izquierda o de Sims o la posición genupectoral, pues también nos sirven. El tacto rectal. Para muchos pacientes y examinadores, pues es la parte menos agradable de la exploración física. Puede producir molestias al paciente, pero pues raramente le causará un dolor. Lo que se busca aquí es inspeccionar las regiones sacrococcígea y perianal para ver si hay masas, úlceras, inflamación, exantema o escoriaciones. La piel perianal del adulto suele estar más pigmentada y es algo más tosca que la piel que cubre las nalgas. Palpe cualquier zona anómala, fijándose si hay masas o puntos dolorosos cuando se realice esta exploración. Explore el ano y el recto. Se explorará cuando se lubrique el dedo índice enguantado. Se tiene que explicar al paciente qué se va a hacer e indicar que la exploración quizá provoque una sensación urgente de defecar, pero pues esto no va a ocurrir. Para realizar esta exploración, se le debe pedir al paciente que se recueste sobre el lado izquierdo, con las nalgas cerca del borde de la camilla. El paciente debe flexionar las caderas y las rodillas, sobre todo de la pierna situada arriba, para estabilizar la posición y mejorar la visibilidad. Se debe cubrir al paciente con paños y regular la luz para tener una mejor visión. Nos debemos poner guantes y separar las nalgas. Como se muestra en la imagen, pues la introducción del dedo, en la primera imagen se observa la forma incorrecta de introducirlo y en la segunda es una forma correcta, ejerciendo una presión firme con el pulpejo hasta que se relaje el esfínter anal. Bueno, pues después, cuando el paciente haga fuerza, colocar la yema del dedo enguantado y lubricado sobre el ano se debe de realizar. Conforme se relaja el esfínter, introducir suavemente la punta del dedo en el conducto anal, apuntando hacia el ombligo. Si se nota que el esfínter se aprieta, debemos hacer una pausa y debemos de tratar de tranquilizar al paciente para que en un momento el esfínter se relaje y cuando esto suceda podemos proseguir. A veces, pues un dolor intenso impide la entrada y la exploración interna. No debemos de tratar de forzar, debemos colocar los dedos a ambos lados del ano, separar suavemente el orificio y pues pedir al paciente que haga fuerza hacia abajo, buscar si hay alguna lesión como una fisura anal que explique el dolor de la palpación. Si se puede seguir sin malestar, pues podremos observar lo siguiente: el tono del esfínter anal. Normalmente los músculos del esfínter anal pues se cierran alrededor del dedo. El tono del reposo inicial refleja la integridad del esfínter anal interno. Para comprobar el tono del esfínter externo, debemos pedir al paciente que presione hacia abajo y apriete los músculos rectales. Si hay dolor durante la exploración o induración o irregularidades o nódulos, tenemos que estar percatados de estas situaciones y pues así podremos desarrollar un diagnóstico más asertivo. Mencionando las lesiones anales y perianales, pues estas lesiones incluyen las hemorroides, las verrugas venéreas, el herpes, el chancro sifilítico y el carcinoma. Una grieta o un desgarro lineal indican una fisura anal producida por heces voluminosas y duras, enfermedad inflamatoria intestinal o una enfermedad de transmisión sexual. Se debe considerar el prurito anal si se observa una piel perianal tumefacta, engrosada y fisurada con escoriaciones. Bueno, en la imagen podemos observar cuál es el procedimiento. Mencionando a las mujeres chicas, pues en nuestro caso el recto suele explorarse después de los genitales, mientras la paciente que se encuentra en posición de litotomía, como se observa en la imagen. Esta posición facilita el tacto bimanual y el reconocimiento de una posible masa anexa o pélvica. Permite verificar la integridad de la pared rectovaginal y puede ayudar a palpar
un cáncer situado en la parte alta del recto. Si solo se necesita explorar el recto, la posición lateral resulta satisfactoria y ofrece una visión mucho mejor. Y bueno, se pueden aplicar las mismas técnicas que para los hombres. Recordar que el cuello uterino se palpa fácilmente a través de la pared anterior, como dato. Ahora hablaremos sobre las anomalías del ano, la piel circundante y el recto, empezando por el quiste y seno pilonidal. Este quiste es una malformación bastante habitual, probablemente congénita, localizada en la línea media, superficial al coxis o a la parte inferior del sacro. Se busca un orificio en el trayecto del seno. Esta abertura puede presenciar un pequeño mechón de vello rodeado de eritema. Pese a que los quistes pilonidales suelen ser asintomáticos, salvo quizá por un pequeño drenaje, una formación de absceso o trayectos secundarios del seno, pueden complicar el cuadro. Las hemorroides externas son venas hemorroidales dilatadas que se originan por debajo de la línea pectínea y están cubiertas por piel. Rara vez ocasionan síntomas, salvo que ocurra una trombosis. Esta produce un dolor local agudo que aumenta con la defecación y al estar sentado. En el margen anal se aprecia una masa dolorosa a la palpación, hinchada. En otro lugar, las hemorroides internas. Estas son dilataciones de los cojinetes vasculares normales localizadas encima de la línea pectínea. Por lo general, no son palpables. A veces, sobre todo durante la defecación, las hemorroides internas pueden ocasionar un sangrado de color rojo brillante. También pueden prolapsar a través del conducto anal y entonces sí podrían localizarse. Por último, de estas anomalías mencionaremos el prolapso del recto. Con los esfuerzos para la defecación, la mucosa rectal con o sin la pared muscular puede prolapsar a través del ano, apareciendo como rosquilla o roseta de tejido eritematoso. El prolapso solo de la mucosa es relativamente pequeño y muestra pliegues que irradian, como se muestra en la imagen. Cuando está implicada toda la pared intestinal, aquí sí el prolapso es más grande y está cubierto por pliegues circulares. En esto serían todas las anomalías. Y por último, en este espacio de técnicas de exploración mencionaremos algunas de las anomalías de la próstata. Hablando de lo normal a lo anormal, se puede mencionar que la glándula prostática normal, como se mencionó al principio, se puede palpar a través de la pared rectal anterior. La próstata normal es una estructura redondeada con forma de decoración de unos 2.5 centímetros aproximadamente. El surco medio es el único que se puede palpar mejor. Y hablando de las anomalías, se menciona primero la prostatitis. Hay distintos tipos: prostatitis bacteriana aguda y prostatitis bacteriana crónica. Empezando por la prostatitis bacteriana aguda, no se encuentra ilustrada, pero se puede manifestar con fiebre y síntomas urinarios como urgencia, disuria, entre otros. La glándula está dolorosa, tumefacta y se debe explorar con delicadeza. Más del 80% de las infecciones se deben a microorganismos gram negativos aerobios como la E. coli y otros. Y la prostatitis bacteriana crónica se asocia a infecciones urinarias como, en general, por el mismo microorganismo de las pasadas. El hombre puede encontrarse asintomático o tener síntomas de disuria o dolor pélvico muy leve. La glándula prostática aparece normal al tacto, sin dolor, aunque en los cultivos de líquido puede aparecer la infección
como mencionamos antes, de una E. coli. La siguiente, como se muestra en la segunda imagen, es la hiperplasia prostática benigna. Esto pues es un aumento de tamaño de la glándula prostática no maligna, que se asocia con la edad y afecta a más de la mitad de los hombres a llegar aproximadamente a los 50 años. Los síntomas se deben a la constricción del músculo liso en la próstata y el cuello vesical y a la compresión de la uretra. Pueden ser limitativos, obstructivos o de ambos tipos, y se observan en un tercio de los hombres al llegar, como lo mencioné, pues de 50 a 65 años. La próstata puede tener un tamaño normal, bueno, no tan normal, o estar pues de manera asimétrica o algo así, por mencionar que se encuentra lisa y dura, pero ligeramente elástica. En ocasiones se puede borrar el surco medio y se observa una protrusión en la luz rectal. Por último, y muy importante, es el cáncer de próstata, que se puede observar en la tercera imagen. Este cáncer se sospecha por la induración de una zona de la glándula. Hay un nódulo muy característico que altera el contorno de la glándula y puede palparse o no. A medida que el cáncer crece, su forma es pues irregular y puede extenderse más allá de la glándula. Incluso el surco medio puede estar oculto. Las zonas duras de la próstata no siempre son cáncer, pero también pueden ser otro resultado, como cálculos prostáticos, inflamación crónica o en otras situaciones. Pero para este tipo de cáncer es muy importante el buen diagnóstico. Y por último, hablaremos sobre el examen físico. Empezamos con los uréteres. En estado normal, los uréteres no son palpables a través de la pared abdominal, pero se les puede identificar mediante los puntos dolorosos ureterales en los procesos inflamatorios. El punto ureteral superior o punto paraumbilical permite evaluar la sensibilidad de la pelvis renal. La palpación profunda a este nivel provoca dolor en las afecciones inflamatorias de la pelvis renal y del riñón. Esta sensación dolorosa puede irradiarse hacia la vejiga con deseo de orinar. Este es el signo de Vasi. El punto ureteral medio corresponde al punto en el cual el uréter cruza los vasos ilíacos. El punto ureteral inferior corresponde al punto en el que el uréter entra en la vejiga. Para su exploración, el paciente debe tener la vejiga llena, y en el hombre se realiza a través del tacto rectal, dirigiendo el dedo hacia arriba y hacia afuera, contra la pared pelviana lateral. Después, la vejiga, pues son 3: inspección, percusión y palpación. En la inspección, la vejiga extendida se observa como una tumoración ubicada por encima del pubis y puede alcanzar la altura del ombligo en los casos de retención crónica de orina. En la percusión, la vejiga distendida se percibe como una matidez de convexidad superior, en contraste con el timpanismo intestinal. Por último, la palpación, pues la vejiga normal no debe palparse, a menos que su volumen urinario supere los 150 mililitros. Cuando es palpable, se percibe como una masa globosa de consistencia firme o duro-elástica, y sus límites pueden delimitarse claramente. Es posible realizar una palpación bimanual mediante el tacto rectal en el hombre o vaginal en la mujer. De este modo se aprecia el grado de distensión de la vejiga. Después del pene, pues en el pene hay una inspección y una palpación. En la inspección debe incluir el glande, ambas caras del prepucio, rebatiéndolo hacia atrás siempre que el orificio prepucial lo permita, y la uretra. El meato uretral se encuentra en el vértice del glande y su situación puede variar debido a malformaciones congénitas o a procesos traumáticos o infecciosos. El calibre uretral puede estar disminuido, ser puntiforme o amplio. La palpación. Se deben palpar las coberturas del pene, los cuerpos cavernosos y la uretra peniana con maniobras unimanuales o bimanuales.
Si se realizan con una sola mano, la otra debe tomar el pene por su extremo para fijarlo. Para explorar la cara inferior se le debe apoyar sobre el hipogastrio, traer la piel del prepucio para poner de manifiesto la presencia de balanitis, balanopostitis o tumores. El meato uretral debe separarse con el pulgar y el índice para descartar la presencia de tumores en la fosa navicular. Y por último, la porción escrotal de la uretra se palpa a través de las bolsas y la porción perineal a nivel del perineo anterior. Después, mencionando al escroto, en inspección, palpación y transiluminación, bueno, pues la inspección se realiza con el paciente en posición de pie y acostado. Se deberán observar los cambios que se producen con los esfuerzos, como, se menciona las maniobras de Valsalva, evaluar su tamaño, consistencia, simetrías, forma, coloración, características de los pliegues cutáneos, presencia de ulceraciones y fístulas y tumoraciones de la piel. La palpación se realiza para apreciar infiltraciones y adherencias de la pared escrotal. Y por último, la transiluminación, colocando una fuente de luz, como una linterna, en el lado opuesto a la tumoración escrotal. En un ambiente oscurecido, el pasaje de la luz se pone de manifiesto con un halo de tinte rojizo y permite determinar la presencia de líquido en la cavidad vaginal. Cuando la vagina se encuentra engrosada y el contenido líquido es hemático, la translucidez se halla disminuida y está ausente en los tumores de testículo. Proseguimos con epididimo y testículo. Hablando de esto, sobre inspección y palpación, la inspección en las anomalías de forma, tamaño y posición testiculares, sus procesos inflamatorios y tumorales pueden evidenciarse en la inspección. Además, en la palpación, fijando el testículo con la mano izquierda, se palpa el epididimo con los dedos pulgar e índice. Se reconocerán entonces la cabeza, el cuerpo y la cola, determinando su movilidad, forma, tamaño y sensibilidad, así como su relación con el testículo, y se puede comprobar si existen anomalías en la rotación. Normalmente debe palparse en la cara posterior de la gónada. Continuamos con conducto deferente y cordón espermático. Continuando con esta palpación, se realiza la palpación del cordón espermático y del cordón deferente, desde el epididimo hasta el orificio inguinal superficial y palpando todos los elementos del cordón. El conducto deferente se palpa como un cordón resistente lumbriforme, es liso e indoloro. Su engrosamiento fusiforme o en forma de cuentas de rosario puede revelar una tuberculosis. Su ausencia, si bien es rara, puede ser causa de infertilidad. El cordón espermático puede presentar dilataciones venosas varicosas. Su dilatación disminuye al acostarse y puede aumentar con las maniobras de Valsalva. Y después continuamos con la próstata, casi para terminar. Pues la palpación de la próstata solo se realiza por examen rectal. La posición del paciente varía de acuerdo con las preferencias del examinador, en este caso del médico. Se puede ubicar en decúbito dorsal, en decúbito lateral, en posición de pie con tronco flexionado. Todas estas posiciones se mencionaron anteriormente en las técnicas de exploración, al igual que el tacto del recto, que pues se practica con el dedo índice enguantado y lubricado. Todo esto ya se ha mencionado. Pues se va a evaluar la mucosa rectal, determinando sus características, sensibilidad y temperatura. Se descartarán de esta manera estenosis, hemorroides internas, criptitis, fístulas rectales. La palpación de la próstata normal se percibe como una ligera saliencia cuya forma es similar al corazón de un naipe francés. Los límites son netos, con 2 lóbulos y sus bordes laterales y su surco medio. La consistencia es elástica e indolora. La superficie es lisa e irregular. Todo esto hablando de una próstata normal. Hablando de una prostatitis aguda, pues la glándula está aumentada de tamaño, blanda, dolorosa y con elevación de su temperatura. Hablando ahora de la prostatitis crónica, la próstata se encuentra dolorosa pero sin alcanzar la intensidad de los casos agudos. El tamaño puede ser normal o aumentado, con su superficie irregular o nodular. El masaje prostático, que se realiza presionando firmemente el dedo índice contra la glándula
desde los bordes hacia la uretra para luego vaciar las vesículas seminales de arriba hacia abajo, pues permite obtener abundante secreción prostática por el meato uretral. Igual para la hiperplasia prostática benigna se percibe una glándula del tamaño aumentado, indolora, superficie lisa y con borramiento de surco medio. Todo esto ya mencionado, al igual que el carcinoma de la próstata. Por último, las vesículas seminales. En estado normal, las vesículas seminales difícilmente pueden palparse. En los procesos inflamatorios agudos se las palpa turgentes y dolorosas, e induradas y sensibles en los procesos crónicos, donde pueden dar la sensación de quistes. Así que esto sería todo.